Hola, mi nombre es Rocío Boschi, soy técnica radióloga, trabajo para FUESMEN y para FADESA. FUESMEN es un centro de diagnóstico y tratamiento situado en la ciudad de Mendoza, en Argentina, y yo trabajo en el servicio de resonancia magnética, manejando un equipo General Electric Optima de 1.5 Tesla. En el servicio también contamos con 2 resonadores más de otras marcas, Siemens y Philips, de los cuales hemos tenido los técnicos de ahí la posibilidad de manejar estos equipos. En este caso vamos a hablar un poco sobre resonancia placentaria y fetal. Voy a intentar mostrarles cuáles son los diagnósticos que vamos a encontrar en este tipo de estudios, los protocolos y cómo programar estos estudios. La resonancia placentaria no es un estudio complicado, pero sí hay que saber los diagnósticos que vamos a encontrar, qué preguntas hay que realizarle al paciente y los estudios que debe traer la paciente al momento de realizarse la resonancia. Todo esto es necesario para transmitirle al médico radiólogo, quien es el que va a realizar el informe. El médico radiólogo va a estar presente durante el estudio para saber si hay que agregar ciertas imágenes localizadas, secuencias específicas. Entonces se hace en conjunto con él. Bueno, debemos saber que la ecografía es el gol estándar para el estudio y el seguimiento del embarazo. Y la resonancia es elegida en aquellos casos en donde la ecografía no es suficiente para realizar un diagnóstico o para confirmar un diagnóstico. Bueno, con respecto a la seguridad, siempre debemos tener en cuenta las normas de bioseguridad, no solo para este tipo de estudio, sino para cualquiera que tenga que ver con la resonancia. Con respecto a la resonancia de placenta y la resonancia fetal, solo se debe realizar en casos necesarios, no como control. Es recomendable a partir de la semana 20 de gestación y está prohibido el uso de gadolinio por su efecto nefrotóxico, ya que el gadolinio atraviesa la barrera hematoplacentaria, lo que puede producir insuficiencia renal al ser excretado por los riñones del bebé. Entonces, como conclusión, el gadolinio no se puede inyectar en pacientes embarazadas. La resonancia placentaria. Bueno, debemos saber su ubicación. Se encuentra en la cara anterior o posterior del útero sin interferir con el cérvix, ¿sí? Estamos hablando de una placenta normal. Su función es la de transmitir los nutrientes al feto, eliminar los desechos, dar tolerancia inmunológica, proteger al feto de microorganismos y proteger de forma física al feto. Bueno, las indicaciones. Estos son algunos de los diagnósticos que vamos a ver en las pacientes que van a asistir al servicio. Los voy a nombrar. El primero es el espectro de placenta adherente. Este es el más común de todo. Más o menos es un 80% de las pacientes embarazadas que asisten al servicio es por este diagnóstico. Después tenemos tumores placentarios, lago placentario, lóbulo accesorio, placenta circunvalada, desprendimiento de placenta y placenta previa. El espectro de placenta adherente. Bueno, ¿qué es? Es una penetración anómala de la placenta al endometrio debido a la ausencia del adhesivo basal. ¿Cuáles son sus signos o síntomas? ¿Qué signos o síntomas va a presentar la embarazada? Y una hemorragia incontrolable que por lo general comienza a partir del tercer trimestre.
Y los factores de riesgo que va a presentar la paciente es haber tenido una placenta previa, o cirugías o cesáreas previas, legrados uterinos, que la paciente sea mayor de 35 años, que tenga un embarazo múltiple, como por ejemplo de gemelos, mellizos, o que tenga antecedentes. Los grados de la placenta adherente. Bueno, tenemos 4 grados de placenta adherente. La primera es la placenta normal, que es cuando se encuentra presente la decidua basal, que es esta línea rosadita que observamos acá en el dibujito. Después tenemos la placenta acreta, esta es la más común, la que más vamos a ver, y es la adhesión de la placenta al miometrio. Como observamos, acá la decidua ya no se encuentra así. La placenta se encuentra adherida al miometrio. Después tenemos la placenta increta, en donde ya la placenta empieza a infiltrar al miometrio, ¿sí? Y la placenta percreta, que es la más grave, en donde no solamente infiltra al miometrio, sino que ya lo sobrepasa. Sobrepasa el miometrio y puede infiltrar a órganos adyacentes. Entonces acá tenemos los 4 tipos de placenta, ¿sí? Acá vamos a observar unas imágenes de resonancia en donde vemos los 4 tipos de placenta. Bueno, la primera es la placenta normal, en donde vamos a observar a la placenta como una estructura en forma de panqueque, más o menos de unos 2 a 4 centímetros de espesor. Está unida a la cara anterior del útero, y mientras va aumentando la edad gestacional, la apariencia de la placenta va de homogénea a heterogénea, ¿sí? Acá vamos a observar, entonces, está marcada la placenta, y en esta imagen, en la de abajo, vamos a observar la decidua basal. Pasamos a la segunda imagen, en donde vemos una placenta acreta. Acá vemos en la línea cómo no se encuentra una decidua basal y vemos la placenta adherida al miometrio. Vamos con la placenta increta. La placenta increta ya vamos a ver cómo infiltra en el miometrio. Acá en estas imágenes se observa cómo infiltra. Y la placenta percreta, que es la más grave, es en donde ya la placenta, como vemos acá, sobrepasa el miometrio y comienza a infiltrar los órganos adyacentes. En este caso sería el intestino de la paciente. Otro de los diagnósticos son los tumores placentarios. Vamos a nombrar 2 que son los más comunes. El primero es el corioangioma placentario, que es un tumor benigno vascular de 5 centímetros de diámetro, cercano al sitio de inserción del cordón umbilical. Y el otro es un teratoma placentario que mide entre 2 a 11 centímetros y tiene irrigación arterial. Acá en el dibujito observamos cómo vemos el teratoma en la placenta, ¿sí? Otro de los diagnósticos es el desprendimiento de la placenta. Bueno, es una condición grave en donde la placenta se separa de forma parcial o completa del útero y puede suceder a partir de la semana 20 de gestación. Los síntomas que podemos encontrar en las pacientes es sangrado vaginal, contracciones dolorosas y disminución de los movimientos del bebé. El tratamiento es según el tipo de desprendimiento. Se le da por lo general reposo cuando el desprendimiento es parcial, y cuando el desprendimiento es completo se le realiza una cesárea. Otro de los diagnósticos es la placenta previa, que es cuando la placenta obstruye el cérvix, ¿sí? Y tenemos 3 tipos de placenta previa. La primera es la marginal, después viene la parcial y después viene la total. Acá vamos a observar ejemplos de cómo sería cada una.
La primera es la placenta marginal, en donde la placenta se encuentra cercana al cérvix, ¿sí? Esta zona de acá es el cérvix. Y vamos a observar a la placenta, que es esta que observamos de color amarillo, cercana al cérvix. Después tenemos la placenta previa parcial, en donde obstruye de forma parcial el cérvix. Y por último, la placenta total, en donde obstruye de forma completa, acá vemos la amarillita, de forma completa el cérvix. Otro de los diagnósticos es el lago placentario, que es el aumento del espacio vascular intervelloso, produciendo un aumento del flujo sanguíneo, y en esta existen más probabilidades de que se produzca un trombo. Acá observamos una imagen coronal en donde la flechita amarilla nos está mostrando estos lagos placentarios, ¿sí? Son estas imágenes en forma de burbujita. Algunos de los diagnósticos que vamos a observar. Los últimos los nombré porque la verdad que no son tan comunes, no se ven, la verdad que no se ven tanto en los pacientes. Pueden aparecer, por eso es importante conocerlos, pero no es de lo más común. Vamos con la preparación del paciente. Bueno, primero vamos a observar acá en la imagen, vamos a ver cómo es la posición del paciente, la cual debe estar en decúbito supino. Y esto que vemos acá es la bobina de cuerpo que se va a colocar por encima del abdomen, ¿sí? Esta es la que va a obtener las imágenes de la placenta y del feto. Bueno, todas estas preparaciones ya se las debe dar al paciente antes de realizarse el estudio, cuando viene a sacar el turno, cosa que ya venga lista. Debe asistir con ropa cómoda, sin elementos metálicos, ya sea accesorios o en la ropa, como por ejemplo cierres, cinturón, cadenita, aritos, reloj, todo eso en lo posible dejarlo en la casa, y en el caso de que haya llegado con todo, con todas esas cosas, entonces dejarlas en el cambiador, ¿sí? Y por último, y más importante, es que la paciente debe encontrarse con la vejiga llena. Esto es muy importante para poder diferenciar las paredes de la vejiga y descartar que exista una placenta percreta que esté infiltrando sobre la vejiga. El interrogatorio, muy importante el interrogatorio. Debemos saber, estos son datos primordiales para el médico radiólogo. Recordemos que nosotros somos los ojos del médico radiólogo en el caso de que no se encuentre presente, ¿sí? Debemos saber la edad de la paciente, cirugías ginecológicas previas, si ha tenido cesáreas, partos o abortos, fecha de su última menstruación, cuáles son los síntomas actuales que se encuentra cursando o que ha cursado, en qué semana de gestación se encuentra, antecedentes patológicos como hipertensión, diabetes o algún otro, y estudios previos que debe traer. Recordemos que para realizarse la resonancia, la paciente debe haberse hecho como mínimo una ecografía. Bueno, y este es el protocolo. Este protocolo es el que tenemos guardado nosotros en nuestro servicio, con el que nos manejamos, y vamos a realizar secuencias T2, haste o single shot fase Spineco. Son secuencias ultra rápidas que nos sirven para disminuir los movimientos involuntarios del intestino, de la respiración o los propios movimientos del bebé. Primero vamos a comenzar con secuencias T2 en los 3 planos, axial, coronal y sagital, estrictas al cuerpo, con parámetros de FOB de 44, un espesor de 5 milímetros y un gap de 0,5 milímetros.
Estos son cortes bien gruesitos y es un FOB bastante grande para poder ubicarnos en dónde se encuentra la placenta, dónde está el feto y poder identificar la patología, ¿sí? Entonces, a partir de estas secuencias estrictas, vamos a programar secuencias T2 también localizadas en axial, coronal y sagital, en donde está el problema. Los parámetros es un FOB de 39, ya empezamos a realizar un FOB más pequeño, con un espesor también menor de 4 milímetros y un gap de 0 milímetros, ¿sí? Recordemos que estas ya son las secuencias localizadas. Y podemos también, a pedido del médico, realizar secuencias T1 FATSAT en plano axial. Estas secuencias especiales ya son localizadas, ¿sí? Las únicas que realizamos estrictas del cuerpo son las primeras 3 para luego después poder programar las localizadas. Acá tenemos unos ejemplos de unas secuencias T2 estrictas en donde vamos a ver, primero esta es una imagen coronal, es una imagen axial y una imagen sagital estricta, ¿sí? Las líneas rojas lo que nos van a mostrar es cómo nosotros vamos a programar el estudio. Por ejemplo, acá en esta imagen coronal estamos programando una imagen axial, ¿sí? Que se va a ver de esta forma, como la segunda imagen, en la cual estamos programando una imagen estricta, una secuencia estricta en sagital, la cual vamos a ver de esta forma. Y acá programamos una imagen en coronal que vamos a ver como esta primera imagen, ¿sí? Acá tenemos las secuencias T2 localizadas que se hacen a partir de las secuencias estrictas, en donde ya acá, en el caso de la placenta, no nos interesa ver tanto el bebé, sino más bien la placenta. La placenta, el útero, si está infiltrando algún órgano adyacente, entonces es necesario ver bien todo eso, ¿sí? Acá vamos a observar la vejiga bien llenita, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, que acá se está programando un coronal localizado en la placenta que se va a ver de esta forma, ¿sí? Como vemos el bebé, pero solamente una parte porque no es de nuestro interés. Acá lo que queremos ver es la placenta en coronal. Lo mismo vamos a ver de este lado, cómo realizamos una secuencia, cómo estamos programando una secuencia axial localizada en la placenta. No nos interesa de nuevo el bebé, nos interesa la placenta, que se va a ver de esta forma. Acá vamos a ver cómo está la placenta en un corte axial. Bueno, vamos con la resonancia fetal. La resonancia fetal está recomendada a partir de la semana 20 de gestación, ya que el feto tendrá el tamaño suficiente para su mejor estudio. Es complicado en pacientes que tienen claustrofobia. Debemos saber que los estudios bajo anestesia en pacientes embarazadas están contraindicados. Bueno, es un estudio bastante incómodo, sobre todo porque se le tiene que poner la bobina de cuerpo, a la que le había mostrado en unas diapositivas más atrás, que es bastante pesada para la panza de la mamá. Y además que la imagen se puede ver afectada por los movimientos fetales, ¿sí? Para realizar una resonancia, el paciente se debe quedar totalmente quieto. Pero bueno, el bebé no le podemos decir quédate quieto. Entonces, por eso se realizan las secuencias ultra rápidas para intentar captar rápidamente el estudio evitando ciertos movimientos. Las indicaciones para una resonancia fetal es en el caso de una ecografía dificultosa,
ya sea por una mala preparación de la mamá, que se encuentre en los intestinos con muchos gases, o que la mamá tenga un diagnóstico de obesidad. Cuando existe una anomalía sutil y la queremos confirmar con la resonancia. Cuando la mamá en un embarazo previo ya tenía diagnosticadas anomalías severas fetales, y a pesar de que este embarazo es normal, no tiene ningún diagnóstico, ninguna sospecha, nada de eso, se realiza la resonancia para quedarnos tranquila de que este embarazo es sano. Una anomalía identificada por ecografía, esto lo mismo para confirmar, ¿sí? Para ya quedarnos seguros de que este es el diagnóstico, vamos a hacer tal tratamiento. Por anomalías identificadas por ecografía, pero con algún problema técnico, como hablábamos más temprano, por un diagnóstico de obesidad, por una exploración dificultosa y riesgo de anomalías craneales. En estos casos se vendría a realizar una resonancia fetal. Bueno, este es el protocolo que también tenemos acá en el servicio. Tenemos las secuencias T2 estrictas, como las que habíamos visto en la resonancia placentaria. Son ultra rápidas, en axial, coronal y sagital, con los mismos parámetros que en la resonancia placentaria. Y después vamos con las resonancias localizadas, las cuales ya tienen un parámetro menor, ¿sí? Son parámetros más pequeños, porque ahora lo que queremos ver son los órganos del bebé. Imagínense que un bebé ya es chiquitito, dentro de la panza más chiquito todavía. Entonces vamos a tener un FOB de 30 con un espesor de corte de 3 milímetros, esto ya estamos hablando de cortes finos, ¿sí? Y con un gap de 0 milímetros. Según lo que quiera el médico, lo que quiera estudiar el médico radiólogo, se pueden agregar las secuencias T1 FATSAT en plano axial o la secuencia difusión en plano axial, siempre ya con los parámetros de las secuencias localizadas, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de secuencia localizadas en cerebro. En este caso sería en el cerebro del bebé. Vemos acá una imagen coronal del cerebro del bebé. Si nos fijamos, en general es una secuencia sagital, pero si nos ubicamos en el cerebrito del bebé, lo vemos en plano coronal. A partir de este plano coronal, las líneas rojas nos muestran que estamos programando una secuencia axial, que va a salir de esta forma. Acá tenemos una imagen axial y las líneas rojas nos están indicando que vamos a programar a partir de esta secuencia una imagen sagital, que es la que vemos acá abajo, ¿sí? Entonces tenemos coronal, axial y sagital en T2 localizadas en el cerebro del bebé. También, como dijimos, se le pueden agregar ciertas secuencias especiales. Este es el caso de una difusión localizada de unos hermanitos gemelos, en donde vamos a localizarlas en el cerebrito de cada bebé, ¿sí? Acá vemos el cerebrito del gemelo 1 y el cerebrito del gemelo 2. Como vemos, hay una gran diferencia entre uno y el otro. En este caso, el bebé tenía un diagnóstico de microcefalia. Esta es la secuencia de difusión y este es el mapa de ADC que se hace a partir de la difusión. Observamos el tamaño del cerebrito del bebé 1, del gemelo 1, y el cerebrito del gemelo 2 más pequeño. Acá vamos a ver unas imágenes patológicas. Son secuencias, las tres secuencias T2 localizadas en sagital, justamente las tres. Y vamos a ver en esta primera imagen un diagnóstico de síndrome de Arnold-Chiari tipo 2,
en donde vamos a observar, donde la línea naranja, donde la flecha naranja nos muestra, es cuando la amígdala cerebelosa desciende hacia la médula, ¿sí? Y también este mismo bebé tiene un diagnóstico de mielomeningocele, que es la línea azulcita o celeste, que nos está mostrando una mielomeningocele a nivel lumbar, ¿sí? Vamos con la segunda imagen, en donde también vemos una mielomeningocele a nivel occipital, en esta zona, acá donde está señalando la flechita naranja. Y por último, en sagital, tenemos una imagen de unos bebés hermanitos mellizos, en donde vamos a observar que el bebé tiene en su pulmón izquierdo un quiste broncogénico. Estas son algunas de las patologías, algunas de las imágenes que se pueden llegar a identificar a través de la resonancia fetal. Por eso es muy importante saber bien dónde localizar y qué secuencias agregar. Bueno, como conclusión, la técnica principal, la gold estándar, es la ecografía para el estudio y diagnóstico de las anomalías en la placenta y en el feto. Pero la resonancia es un estudio muy importante, es complementario y nos permite esclarecer el diagnóstico por su gran contraste en los tejidos. Gracias a esto se puede conocer y planificar tratamientos y pasos a seguir al momento de la cesárea o el parto. Gracias a la resonancia el médico va a poder saber si la mamá al momento de la cesárea o del parto debe ser trasladada a un hospital de alta complejidad, saber si es necesario que al momento de la cesárea al bebé se lo va a tener que intervenir, o en el caso de la mamá, si al momento del parto, si le tienen que realizar una histerectomía por una placenta percreta. Todo eso lo evalúa el médico a través de todos estos estudios, de la ecografía y de la resonancia, confirmando el diagnóstico. Por eso vemos la importancia de la resonancia en estos diagnósticos. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá, por haber escuchado la charla. Espero que les haya gustado, que se haya entendido, que les haya parecido interesante. Como les había comentado, no es un estudio complicado, pero es necesario saber ciertas patologías a tener en cuenta para saber cómo programar el estudio, ¿sí? Gracias y hasta luego.